Y hoy en Redescubre tu Esperanza vamos a contar con la presencia del doctor William Lugo, psiquiatra forense y director médico del Hospital San Juan Capistrano, donde estaremos abordando el tema del cannabis medicinal en Puerto Rico, el impacto que trae a la población y a la salud mental. Comenzamos. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy para hablar de este tema que trae todavía mucha opinión del público y es sobre el consumo del cannabis medicinal en Puerto Rico. Yo le quería preguntar, ¿cuál es la diferencia entre el consumo medicinal y el recreacional aquí en Puerto Rico? Gracias, primero que todo, gracias por la invitación. La diferencia primordial nace o recae en que el cannabis medicinal tiene una indicación médica, ¿verdad?, para unas condiciones que han sido identificadas que pueden o no pueden afectar a la persona, y el cannabis recreacional, ¿verdad?, es como más como el uso del cigarrillo y del alcohol, ¿verdad? La persona lo utiliza para recreacional, sentirse bien, y eso es importante recalcar, ¿verdad?, que en Puerto Rico el cannabis medicinal es el que es legal localmente, a nivel federal no lo es, ¿verdad? Y esto tiene unas implicaciones. ¿Qué implicaciones tiene esto en lugares, en entes federales como son los hospitales psiquiátricos que reciben fondos de Medicare y Medicaid? No se puede fumar, no se puede utilizar el cannabis, y el recreacional en Puerto Rico es ilegal, ¿verdad? Tenemos lugares como Colorado, como Washington, donde es legal, y la persona puede caminar así como caminan con un cigarrillo de nicotina, pues pueden caminar y utilizar un cigarrillo de cannabis. ¿Y cómo el consumo, ya tanto sea medicinal o recreacional, afecta la percepción del público ante este consumo? Es un tema complejo, ¿verdad? Porque por muchos años, ¿verdad?, cuando éramos chiquitos nos decían que, ¿verdad?, que el cannabis es malo, que el cannabis es una droga de entrada, un gateway drug, empiezas con cannabis y después vas a terminar con heroína y fentanilo, y se demonizó por mucho tiempo. Después pues se empiezan a hacer estudios y se descubren propiedades útiles del cannabis dentro de la medicina, así que todavía estamos en un proceso de transición, tenemos parte de nuestra generación y parte de otras generaciones todavía entienden que el uso del cannabis es malo, tenemos otras que entienden que, pues, ¿verdad?, salva todo y lo vamos a utilizar para todo, así que la percepción está evolucionando. ¿Qué en ocasiones ocurre, ¿verdad?, que el cannabis medicinal o el cannabis no es para todo el mundo, y como cualquier medicamento, como cualquier droga, puede tener efectos secundarios y puede hacer daño en vez de ayudar. ¿Cómo las personas pueden identificar que sean candidatos para poder utilizar el cannabis medicinal? ¿Verdad? La legislación en Puerto Rico establece una serie de condiciones que están autorizadas para la utilización del cannabis. Tiene que ir a un médico certificado que lo evalúe y entonces somete esa certificación y entonces después puede acudir a los dispensarios a comprar el mismo. Actualmente, ¿cómo está impactando el uso del cannabis entre jóvenes, adolescentes y adultos? Estamos jóvenes y adolescentes y adultos jóvenes, hay un aumento en la utilización de cannabis, ¿verdad? Esto ha traído una serie de problemas que quizás probablemente los legisladores cuando crearon estas leyes no contaban con ellos. Y me explico. Para utilizar el cannabis, ya sea vamos a hablar de medicina porque el recreacional es ilegal, necesitamos saber, y es importante, además de la condición, ¿verdad?, que certifiques que padeces de una de estas condiciones, también conocer el historial psiquiátrico familiar. ¿Por qué? Porque lo vemos en el hospital, lo he visto yo, pacientes que solamente se dan su primer cigarrillo de marihuana o su primer gummy, y de ahí nunca salen de un episodio psicótico, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Todos nosotros tenemos, ¿verdad?, lo que es el genotipo y el fenotipo. Genotipo es nuestro gene. Yo puedo cargar un montón de genes para un montón de condiciones, pero no todos los expreso. Cuando los expreso se llama fenotipo. Así que yo puedo tener genes de ojos azules, pero pues mis ojos no son azules, porque no se activaron esos genes. ¿Qué ocurre? ¿Verdad? Si yo tengo unos genes de condiciones psiquiátricas, bipolaridad, esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, es posible que la utilización de cannabis, eso es lo que se está estudiando ahora, active esos genes y yo exprese la condición. Y estamos viendo mucho eso, muchos jóvenes que en sus primeras utilizaciones de cannabis caen en un brote psicótico y nunca pueden salir. ¿Por qué? Porque active estos genes. Así que una de las cosas que nosotros trabajamos mucho con ellos en el hospital es dejándoles saber, ¿verdad? A lo mejor el cannabis te ayuda para dormir, ¿verdad? Y nadie está diciendo que no, pero por tu genética no te es bueno. Ahí podríamos abarcar entonces lo que serían los beneficios
y los riesgos de este consumo de cannabis medicinal en pacientes que tal vez tengan trastornos de ansiedad, de estrés postraumático. ¿Cómo a estos pacientes, que él nos los está explicando ahora, les afecta más a una persona que tal vez no sufra de ansiedad o de algún tipo de estrés postraumático? Correcto, sí, es bien importante y sumamente importante la parte de esa historial familiar, ¿verdad? Porque a lo mejor tú y yo estamos saludables y pues no sabemos nada y utilizamos y después de repente nos empieza paranoia, nos empieza psicosis. Así que esa historial familiar es bien importante. También la utilización, ¿verdad? No vamos a usar una cantidad enorme de cantazos, sino que limitada. Y eso es algo de lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? En el hospital yo cuando tengo pacientes que llegan psicóticos, utilizan cannabis, sí, utilizo cannabis medicinal. Entonces, nosotros tenemos que ir un poquito más allá. Porque a mí me dicen medicinal y yo, ¿pero dónde lo compras? Eso es bien importante, doctor, y perdone que lo interrumpe, pero hoy en día se ve muy común, que no debería ser así, pero tal vez esta persona no posee la licencia para consumir el cannabis medicinal, no tiene una regulación, pero sí viene un amigo, le da y tal vez no está consumiendo la dosis adecuada, está consumiendo un producto que realmente no le va a ayudar, porque no solamente es fumar, son diferentes, como usted expresó, vienen gummies, vienen diferentes cosas sobre el cannabis medicinal, que no a todo el mundo le va a funcionar igual. Correcto, así que primero que todo es, muchas veces dicen medicinal y van y lo compran de una manera ilegal, en el punto y todo lo demás. ¿Y qué es lo que ocurre, verdad? Que entonces allí, ¿verdad? Yo les digo a ellos a veces de forma de broma, le vas a pedir quality control al del punto, o sea, probablemente tiene fentanilo, tiene otras cosas envueltas. Así que si la persona, ¿verdad? Yo le digo, mira, si tú entiendes que medicinalmente lo tienes que utilizar, pues entonces tienes que tener una evaluación y ir a un dispensario a comprarlo. ¿Qué problema crea, verdad? Y qué problema vemos, que obviamente el costo, ¿verdad? Es un costo elevado y muchas personas, entonces, pues como ya es medicinal, pues lo puedo comprar en el punto, pero no es lo mismo, eso es uno. Dos, como muy bien estabas diciendo, lo que vas a utilizar, si vas a utilizar flor, si vas a utilizar THC, qué vas a utilizar, porque eso es sumamente importante para ver que el efecto que la persona quiere tener, y dos, la cantidad, ¿verdad? Obviamente, esto lo certifica un médico y este es mi problema, ¿verdad? Como hicieron la legislación y el de muchos psiquiatras, lo certifica un médico, pero después tú vas al dispensario y usualmente, en la mayoría de ellos, el que te va a atender y el te va a dosificar no tiene ni un bachillerato, ¿verdad? Porque fue el que contrataron y entonces, no, mira, este es bien bueno, este te ayuda, este lo otro, y terminan usando un montón y obviamente ellos están para vender, para generar en su negocio o para sus dueños. Así que crea esta problemática y por eso yo tengo pacientes y yo les pregunto, ¿cuánto tú utilizas? Pues yo no sé cuántos gramos a la semana compras. Pues yo compro 14 gramos. Y bueno, pues en promedio estás fumándote o utilizando o comiendo 2 gramos al día. Pues sí, fíjate, nunca lo había visto así. Y así que esas son las dinámicas, ¿verdad? Que la legislación creó y lo que estamos viviendo en Puerto Rico, que es bien importante entonces evaluarlo. Hay unas cantidades y se supone que cuando el médico recomienda una cepa y una cantidad. Pero pues en muchas ocasiones no se siguen esas instrucciones. Así, porque la persona, me imagino, llega al dispensario, que hay hoy, que quiero, que me recomiendas, pero realmente no está siguiendo las indicaciones que le dio el médico. Correcto. Doctor, ¿qué estrategia o recursos ustedes implementan en el hospital para ayudar a estas pacientes a poder tener mayor control o regulación en este consumo medicinal? Pues de las primeras cosas que ocurren, ¿verdad? Y uno de los últimos estudios es con los adolescentes y nos dicen que los adolescentes están aumentando en el uso de cannabis porque muchas veces tienen medicamentos para el déficit de atención, el medicamento no está bien dosificado y entonces pues se sienten como zombies, entonces utilizan el cannabis para como que volver a estar en sí mismo y poder enfocarse porque si no se sienten como zombies. Es trabajar, ¿verdad? Si fuese un déficit de atención, trabajar con la medicación para que entonces no haya la necesidad de utilizar el cannabis. Los pacientes adultos es complicado, ¿verdad? Si tengo pacientes que lo utilizan para dolor, obviamente reconocemos que le ayuda, pero entonces tratar de explicarles de que, mira, yo sé que antes te tomaba 7 o 8 pastillas para el dolor, pero ahora te estás fumando, estás comiéndote estos gummies, pero mira, y ahora el vecino te está persiguiendo, ¿verdad? Nunca te había perseguido, nunca habías tenido problema con el vecino, ahora te persigue, te está monitoreando. Así que tratar de llevarlos que entiendan de que, mira, vamos a disminuir la dosis que estás utilizando el cannabis medicinal para que entonces no te ocasione esta psicosis, pero pues te ayude con el dolor. Y esa parte es un reto. La otra, múltiples de los pacientes que llegan con psicosis, ¿verdad? Psicosis inducida por cannabis. Así que lo que tenemos que hacer primero que todo, ¿verdad? Obviamente en el hospital no lo van a utilizar, es que se limpien
el cannabis es de las drogas que más tardan en dejar el sistema porque se almacena en la grasa. Así que mientras más rollitos tenemos, pues... Muy interesante ese punto, doctor. Y bueno, antes de seguir desarrollando el tema, porque quiero que todos los que nos están viendo puedan entender un poquito más sobre eso que nos acaba de comentar, que es de las drogas que se tardan más en limpiar del cuerpo. Vamos a una pequeña pausa, pero regresamos en breve. Cuidar de tu salud mental ya no es un tabú. San Juan Capistrano. Contamos con facilidades seguras, elegantes y modernas. Llámanos, te podemos ayudar tanto en adolescentes como en adultos. Te damos esa mano amiga que necesitas con tus condiciones emocionales, psiquiátricas o adictivas, ofreciendo tratamientos en condiciones de salud mental y adicción. San Juan Capistrano. Redescubre tu esperanza. Las mujeres hemos logrado abrirnos paso en contra de los prejuicios y el discrimen. Tenemos diferentes roles, amas de casa, profesionales, madres, esposas. Cumplir con todo esto te puede desgastar. Si te sientes abrumada y sin salida, busca ayuda y no sientas vergüenza en hacerlo. No has fallado, solo necesitas recuperar tus fuerzas nuevamente. La salud mental no es un lujo, es una necesidad y tenerla es un acto de valentía. Ya es tiempo de sanar nuestra salud mental sin miedo y sin vergüenza. Y ya estamos de regreso y doctor, antes de irnos a la pausa estábamos hablando sobre que el cannabis es una de las drogas que más tarda en limpiarse del cuerpo, es la más que se adhiere al cuerpo por la grasa. Explíquenos un poquito más sobre eso. El cannabis es lipofílico, ¿verdad? Lipofílico significa que le gusta la grasa, así que el cannabis se va a almacenar en la grasa. Siempre, ¿verdad? Los pacientes a veces me preguntan, doctor, ¿y cuánto tiempo tardo? Porque fumé, utilicé, etcétera, etcétera. Va a depender de la cantidad, por cuánto tiempo la estabas utilizando y el porcentaje de grasa del cuerpo, ¿verdad? Yo tengo personas que solamente, ¿verdad?, se han dado 1 o 2 cigarrillos y 2 semanas después siguen dando positivo, wow, ¿verdad? Pero hay que ver, ¿verdad?, esos cigarrillos, pues cuán fuertes eran, cuántos gramos tenían, el metabolismo de la persona. Así que eso es bien importante. También va a depender de la cepa que está utilizando la persona, ¿verdad? Sabemos que hay cepas que duran un poco más en el cuerpo, hay cepas que duran menos en el cuerpo, pero en promedio aproximadamente 2 semanas debería ser un time frame que ya la persona salga negativa. Y ustedes en el hospital cuando reciben este tipo de pacientes, ¿qué tipo de medicamentos son los que utilizan para poder desintoxicar ese cuerpo? Pues, me parece una excelente pregunta. El cannabis no requiere desintoxicación, sin embargo, el cannabis va a traer síntomas depresivos, puede traer síntomas psicóticos y nosotros lo que hacemos es que tratamos esos síntomas y obviamente tener la persona en abstinencia del cannabis y entonces obviamente el cuerpo poco a poco lo va a ir limpiando. ¿Qué usamos usualmente en cuestión? Pues mira, si la persona está psicótica utilizamos antipsicóticos, ¿verdad? Sabemos que algunos tienen mejores efectos que otros, así que son los que utilizamos con los pacientes y los continuamos monitoreando, observando. Si en el proceso de hospitalización los síntomas psicóticos resuelven, pues entonces ese paciente, ¿verdad?, lo podemos dar de alta sin ningún tipo de medicamento. Si desafortunadamente, ¿verdad?, como hayamos hablado, activa algún tipo de gen, activa algún tipo de enfermedad, pues obviamente, pues, ¿verdad?, se irían con los medicamentos de manera ambulatoria. Lo mismo ocurre, ¿verdad?, con los síntomas depresivos que pudiese ocasionar. Inclusive, ¿verdad?, hay varios estudios que el cannabis ocasiona lo que se llama el amotivational syndrome o el síndrome de poca motivación, en donde la persona, pues, me siento cansado en todo momento, no quiero hacer nada, estoy tirado en un sofá y me quedo ahí porque no me motiva a hacer nada. Entonces, hay personas que tal vez se puedan sentir así, y me corrijo usted si me equivoco, pero tal vez te puedas sentir desmotivado y dice, voy a fumar o voy a consumir a ver si me motivo. Entonces, lo que hacemos es que nos aguantamos y seguimos más desmotivados. Correcto, y ha ocurrido y los hemos tenido en el hospital, ¿verdad? Que llegan, mira, que fue lo que no me siento bien, me siento deprimido, no tengo ganas de hacer nada, no encuentro sentido a la vida y simula en múltiples ocasiones lo que es una depresión porque no encuentro sentido, no tengo energía, no quiero hacer nada, pero cuando uno explora un poquito más, ¿verdad? Pues entonces ese uso de cannabis es lo que lo está ocasionando, así que el cannabis, ¿verdad? No podemos dar nada para limpiar el cuerpo del cannabis, sí tratar los síntomas asociados al uso de cannabis que lo ocasiona a la persona, desde síntomas afectivos como son la depresión, síntomas psicóticos, hemos visto pacientes mánicos, ¿verdad?, que por la utilización de cannabis. Así que la gama de síntomas asociados al consumo de cannabis es lo que nosotros tratamos en el hospital. Okay. Doctor, de todos los pacientes, esto es confidencia, pero ¿algún testimonio con alguno de estos pacientes que le haya marcado, que recuerde ahora mismo de cómo fue esa evolución del paciente? Sí, yo creo que hay uno en particular que me llamó mucho la atención. ¿Verdad? Fue un paciente que
padecía de múltiples condiciones físicas, ¿verdad? Empieza a utilizar el cannabis medicinal y de tomarse 15, 20 pastillas al día, básicamente la redujo a 4 o 5. Wow. Así que fue algo bien significativo para ese paciente. Se sentía bien, no tenía dolores, sin embargo, empieza entonces a sentir que lo estaban observando y que lo observaban y que, ¿verdad?, por los enchufes eléctricos lo observaban y que lo estaban monitoreando y que enviaban drones para su casa para monitorearlo. Wow. Y entonces esa persona se muda de donde vivía, ¿verdad?, para otro lugar y entiende que todavía las mismas personas del lugar original lo estaban monitoreando y persiguiendo con los drones y tirando líquidos en el acondicionador de aire para que él lo respirara. El paciente llega a nuestra facilidad no porque él entiende que eso está mal, porque esto es real, ¿verdad? Me están persiguiendo, me están monitoreando. La familia, ¿verdad?, cuando ve esta disfunción, pues lo llevan, sentarse con esa persona en ese momento psicótica y razonar que el cannabis es lo que te está ocasionando esto, es imposible. Así que lo que comenzamos a hacer fue brindarle medicamentos antipsicóticos y que él, ¿verdad?, se fuera limpiando de lo que es el cannabis. A medida que fue limpiándose y utilizando los medicamentos antipsicóticos, ¿verdad?, pues una conversación interdisciplinaria, ¿verdad?, trabajo social, enfermería, psiquiatra, sentarnos con esta persona y dialogar y explicarle, mira, fulanito, menganita, te ayuda mucho para tus condiciones físicas, sin embargo, pues quizás hay que disminuir la dosis, porque mira lo que está pasando, ¿verdad? Y por qué la gente te va a seguir persiguiendo de pueblo en pueblo, por qué a ti, ¿verdad? Y todo lo demás. Y fue bien largo, tedioso. Al final la persona, ¿verdad?, aceptó disminuir la cantidad de consumo y por lo menos al hospital no ha regresado. O sea, que está bien, tiene que estar bien. Sí, asumimos que está bien. Doctor, ¿cómo otros estados regulan el consumo del cannabis? Pues mira, casualmente cuando Colorado pasa del medicinal al recreacional, yo estaba en Colorado, residiendo allá y estaba haciendo mis 2 subespecialidades en psiquiatría forense y consultoría de enlace. Así que viví esa transición, ¿verdad? Una de las cosas importantes que ocurrió en Colorado fue que llegaban muchas personas intoxicadas con cannabis, particularmente los comestibles. Y que ellos descubrieron, ¿verdad?, que los comestibles los vendían en paquetitos de galletas, que a lo mejor cualquiera de nosotros nos comemos un paquetito de galletas chiquititas. Eso es bien importante, doctor. Comestible, además del gummy, lo podemos conseguir en brownie, en galleta. ¿En qué otro tipo de comestible está actualmente? En cualquier lugar que tú puedas poner cannabis como parte de la mezcla del comestible, ¿verdad? Gelatinas, lo he visto. O sea, en cualquier lugar que tú puedas idearte, cocinar el cannabis y ponerlo parte de, o ponerle aceite. Particularmente, ¿verdad?, uno de los casos más interesantes que ocurrió en Colorado fue con las galletas. ¿Verdad? Te dan unas galletas mini de estas chiquititas y pues ahora mismo tú, yo, cualquiera nos las comemos completas. Y pues ¿qué pasaba? La gente, pues mira, me voy a comer, pues tengo hambre, me comí las galletitas. Pues resultaba que ese paquetito de galletas era equivalente a 200 cigarrillos de cannabis. Wow. So, imagínate esa persona se ingirió, se fumó 200 cigarrillos, pues terminaban psicóticos, de una manera bien mala. Yo recuerdo una muchacha súper jovencita, yo creo que ella tenía 18 años, que estaba desnuda en la sala de emergencia psiquiátrica, pidiéndole a todo hombre que pasaba, mira, cásate conmigo, etcétera, etcétera. Así que fue bien complicado. ¿Qué decidió hacer la legislatura, ¿verdad? Y cómo regularlo, decidieron poner los equivalentes. Sabes que todos vemos el Nutritional Facts y nos dice, te comes 3 galletas, pues tienen tantas calorías. Pues entonces pusieron lo mismo en otros colores para la cantidad de los comestibles. 3 galletas son tantos gramos, o una galleta es tantos gramos, para que las personas entendieran. Ellos, ¿verdad?, comenzaron con eso, se dan cuenta que la gente, como nos pasa a todos, no leemos el Nutritional Facts y nos comemos el paquete completo, así que empezaron a limitar la cantidad y hacerlos más chiquitos para que la gente entendiera, mira, no me puedo comer el paquete completo. Y entonces eso empezó a ayudar mucho, y campañas educativas, ¿verdad? En los mismos dispensarios en Colorado empezaron a educar, mira, fulanita, tú tienes que consumir 3 gramos, pues son 2 galletas al día, no más de eso. No más. Y entonces así fueron educando a las personas y se empezaron a disminuir los casos de intoxicación y psicosis. Otra cosa bien interesante, que se destinó parte de los fondos del tax del cannabis en Colorado para educación. Y tú vas a todas las escuelas y van y les dan educación en cuanto a la utilización de cannabis, por qué se tiene que hacer y por qué no. Aquí en Puerto Rico, ¿qué más hace falta para estas regulaciones o para que el público tenga un poquito más de conocimiento sobre el uso del cannabis medicinal y cómo llevarlo a cabo? Utilizar parte de los fondos para educación.
para los niños en las escuelas, no tan solo del cannabis, sino de otras sustancias, ¿verdad? Tenemos un problema ahora mismo con el fentanilo, pues educar de la utilización de drogas y los problemas que pueden causar y utilizar esos fondos para eso, ¿verdad? No cometer el error, Colorado lo hizo bien, no cometer el error que hizo Oregon, donde legalizaron todo tipo de drogas, pero no destinaron dinero a la educación y entonces pues se llenó de usuarios de sustancias y están todas las salas de emergencia llenas y todo lleno porque todo el mundo va para allá porque para allá es legal. Hay que dedicar una porción de esos recaudos para la educación, para educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, ¿verdad? De cómo utilizarlo o no utilizar las otras sustancias. Doctor, le pregunto, ¿en el hospital ha tenido algún paciente que sea menor de edad que tal vez por equivocación en sus casas hay comestible, lo comen, ha tenido que bregar con algún menor de edad que haya sufrido las consecuencias de la sustancia? Sí. Nos han llegado en múltiples ocasiones menores de edad que no tan solo por error de sus padres, sino que lo consiguen, ¿verdad? Porque como ahora es una medicina, ¿verdad? Y todos en Puerto Rico, la vecina te receta. En Puerto Rico, así que... Normal, eso es nuestro pan de cada día. Correcto, diríamos. Eso no hemos evolucionado todavía en eso. La vecina te receta, así que pues a lo mejor, mira, te duele la cabeza, pues cómete esto. Te sientes mal, pues cómete esto. Y sí, lo hemos visto. Es bastante triste, ¿verdad? Porque ver niños en esta situación y usualmente se ponen psicóticos, así que es bastante triste. ¿Lo manejan igual que sí. un adulto, un sí, joven? Obviamente si fue una mala utilización del cannabis de mamá o de papá, pues obviamente hay que notificarle a las autoridades envueltas, ¿verdad? Porque se supone que como adultos lo protejamos. Pero si fue para alguna otra persona, pues ya es un poquito más complicado, pero si se maneja de la misma manera, se tratan los síntomas asociados. Y doctor, en el Hospital Capestrano, ¿existe la posibilidad de diferentes programas que ustedes ofrezcan para poder ayudar a estas personas? Sí, nosotros tenemos, ¿verdad? La hospitalización intrahospitalaria, valga la redundancia, donde se trabaja, como menciona, los síntomas asociados a la utilización de cannabis, la psicosis, la depresión. Ahora, nosotros contamos con nuestros intensivos ambulatorios, en donde vamos a trabajar los factores psicológicos y sociales que me llevan a utilizar la sustancia, ¿verdad? Me explico. Yo puedo tener un problema de alcoholismo y todos los días cuando salgo de mi trabajo paso por una barra antes de llegar a mi casa, ¿verdad? Y me acuerdo darme un palito, darme una cervecita. Así que ellos trabajan enseñándote otras maneras de que, mira, no necesariamente para utilizar alcohol tienes que pasarla bien. Podemos hacer lo mismo con cannabis. Mira, yo puedo salir con mis amistades, puedo ir a un concierto y no necesariamente tengo que utilizar sustancia porque la puedo pasar bien sin ella. Si no me puedo aguantar, pues entonces a ver cómo modificamos nuestro grupo social, ¿verdad? Porque obviamente si todos mis amistades son usuarios y vamos a sitios donde siempre se usa, pues es mucha tentación para uno. Es tentación y uno recaer. Correcto. Doctor, vamos a ir a una pequeña pausa, pero nosotros vamos a regresar porque es bien importante hablar sobre los programas que ofrece el Hospital Capestrano y dónde están ubicados. Así que regresamos en breve. Un recordatorio motivador para los profesionales y líderes que trabajan incansablemente. Eres un líder y todo un profesional. Tienes un gran puesto o mejor aún, tu propio negocio de éxito. Pero detente y piensa, la creencia falsa de que los débiles o los fracasados solo tienen problemas de salud mental está muy lejos de la verdad. Cuidar de ti mismo es el primer paso hacia una vida de plenitud. Ya es tiempo de que hablemos sin miedo y sanemos sin sentir vergüenza por hablar de tu salud mental. Cuidar de tu salud mental ya no es un tabú. San Juan Capestrano. Contamos con facilidades seguras, elegantes y modernas. Llámanos, te podemos ayudar tanto en adolescentes como en adultos. Te damos esa mano amiga que necesitas con tus condiciones emocionales, psiquiátricas o adictivas, ofreciendo tratamientos en condiciones de salud mental y adicción. San Juan Capestrano. Redescubre tu esperanza. Y estamos de regreso nuevamente con el doctor William Lugo. Doctor, estamos hablando sobre lo que es el tratamiento intensivo ambulatorio. Háblenos un poquito sobre esto. El tratamiento intensivo ambulatorio es un tratamiento, ¿verdad? Valga la redundancia, ambulatorio, donde el paciente tiene una duración de 3 meses. ¿Qué va a ocurrir ahí? Estos intensivos ambulatorios son liderados por un terapista en adicción. Donde van a haber sesiones grupales, van a ser 3 veces por semana. Usualmente lo hacemos por las tardes, ¿verdad? Para las personas que trabajan puedan continuar con su utilidad. Y va a ser de manera grupal y con algunas terapias individuales. ¿Qué ocurre allí?
¿verdad? Hay unas etapas donde se va llevando el grupo, ¿verdad? Donde primero vamos a reconocer que tenemos un problema de adicción, vamos a reconocer los factores que trabajan o que nos inciden en el uso de sustancias y cómo podemos mejorar los mismos. Esto usualmente dura 3 horas, así que estamos hablando de que semanalmente son 9 horas de contacto. Se utiliza la modalidad de grupo, ¿verdad? Porque el mismo grupo ayuda, como tipo rebaño, ¿verdad? El mismo grupo se ayuda a que, pues mira, si ya tengo uno un poquitito más adelantado, me puedo ayudar a los otros, y con un buen guía o un buen pastor, ¿verdad? Pues podemos llevar este rebaño, este ganado al lugar donde queremos. También hay intervenciones individuales, ¿verdad? Si vemos que hay algún paciente que está más frágil, que necesita más ayuda, pues entonces se hace algo individual con él o con ella, para ayudarlo, para trabajar. Dura aproximadamente 3 meses, puede durar hasta 4, dependiendo cómo el terapista vaya viendo que la persona va viendo la evolucionando. evolución del paciente. Doctor, hay varias facilidades del Hospital San Juan Capistrano, pero ¿dónde específicamente las personas podrían adquirir el servicio sobre el intensivo ambulatorio? Pues lo tenemos en 5 facilidades, ¿verdad? Son las facilidades de San Juan, Bayamón, Caguas, Ponce y Manatí. Ahí tenemos el servicio intensivo ambulatorio, ¿verdad? Aceptamos casi todos los planes médicos. Se hace una evaluación, se le somete al plan y la persona pudiese comenzar el servicio. Si ahora mismo yo tengo un familiar, un cercano, un amigo, un allegado, que lo estoy viendo raro, diferente, ¿cómo yo puedo tener esas señales de alerta que la persona está consumiendo cannabis y que le está afectando para que pueda buscar ayuda? Hay que estar bien pendiente de los patrones, ¿verdad? Como todo. Si vemos que esta persona en algunos momentos está desorganizada, psicótica, bien depresiva y después no, pues entonces esto nos debe llamar la atención, ¿verdad? Monitorear, quizás estoquear, como uno diría por ahí, la persona para ver qué está ocurriendo y sentarse y hablar con él y con ella. El tratamiento para el uso de cualquier sustancia obligatorio no funciona, ¿verdad? La persona tiene que, ¿verdad?, por lo menos tener algún tipo de reconocimiento. ¿Por qué? Porque, ¿verdad?, Puerto Rico tenemos legislación que los obliga y entran por una puerta, salen limpios y por la otra salen literalmente, van al punto a usar el mismo día, porque no funciona. Así que hay que trabajar con las personas y trabajar con la reducción de daño, ¿verdad?, que es algo que se habla mucho pero no se pone en la práctica desafortunadamente. ¿Y qué es reducción de daño? Si yo estoy fumando 10 cigarrillos al día y si tú en terapia conmigo me puedes ayudar que yo baje a 4 o 5, vamos ganando, porque quizás seguimos trabajando conmigo y eventualmente no fumo nada. Así que también eso es importante y es una de las metas, ¿verdad?, del programa intensivo ambulatorio de nosotros. Pues doctor, muchísimas gracias. Yo espero que todos hayan podido adquirir un poquito más de conocimiento sobre los efectos del cannabis medicinal. A unos nos puede funcionar, a otros nos pueden derivar en otras condiciones y es muy importante siempre pedir ayuda. Así que muchísimas gracias, doctor, Gracias. y nosotros nos vemos en la próxima. Los hombres también enfrentamos momentos difíciles. Somos seres humanos y entender que buscar ayuda si siento que no estoy bien es una muestra de valentía y responsabilidad. Si sientes que ya no puedes más, por favor, que no te dé vergüenza. La salud mental no escoge géneros ni es un defecto, es un acto de valentía. Ya es tiempo de sanar nuestra salud mental sin miedo y sin vergüenza.